Hablemos de salud bucal con el doctor Jorge Gavito Mira. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud Bucal con el doctor Jorge Gavito Mira. El tema de hoy, hipersensibilidad dentaria. Pero antes de comenzar con este tema, vamos a darles la bienvenida al doctor Gavito. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Sí, hoy vamos a tratar un tema de hipersensibilidad dentaria, poniendo foco en el problema dolor. Siempre el consultorio tiene esa filosofía de atenuar lo que pueda ser algún tipo de incremento de sensibilidad o padecimiento del dolor. En segundo lugar, porque esto afecta a un altísimo porcentaje de la población, tanto adolescente como población adulta. Y entonces hemos desarrollado un área en nuestro consultorio para tratar este tema y hemos recurrido al asesoramiento y hoy invitada en este programa de la doctora Mónica Larcebó, quien tiene vastos conocimientos en el tema y una gran experiencia. Bienvenida, Mónica, Hablemos de Salud Bucal. Es un placer tenerte aquí en el día de hoy para informarnos sobre qué es la hipersensibilidad dentaria. Para mí también es un gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, la hipersensibilidad es un dolor agudo que aparece cuando existe un estímulo externo que llega a nuestra pieza dentaria y de esa manera el estímulo desencadena que la fibra nerviosa vaya conectada al cerebro y regresa en forma de dolor. Pero ese dolor desaparece cuando desaparece el estímulo, por lo que es importantísimo hacer un correcto diagnóstico diferencial para entender cuándo estamos en presencia de un dolor por hipersensibilidad dentinaria. ¿Y cómo se hace ese diagnóstico, doctora? Nosotros debemos de, en primer lugar, entender y hacer preguntas al paciente para saber si ese paciente localiza bien el lugar donde le duele, porque cuando es hipersensibilidad es bien localizado por el paciente. Si aparece, cuando aparece un estímulo, el paciente va a relatar si sentí frío y me dolió. Eso fue un dolor muy agudo, muy intenso, pero que desapareció enseguida. Entonces, de acuerdo a todas las preguntas clínicas que le vamos haciendo y el examen clínico para identificar si existe el tejido expuesto, que es la dentina, que es condición sí o sí necesaria para que se produzca la hipersensibilidad, entonces partimos de la base que estamos con hipersensibilidad dentinaria. Doctor, ¿cuántos pacientes concurren a la consulta con este problema? ¿Se puede hablar de algún porcentaje? Sí, es un alto porcentaje, podríamos decir que aproximadamente un 40% del motivo de consulta en nuestro consultorio es por hipersensibilidad dentaria. ¿Y cómo lo relata el paciente? El paciente lo relata que cuando ingiere alimentos fríos realmente siente ese síntoma, dolor. Algunos inclusive cuando la temperatura es baja, al inspirar el aire ya están acusando el dolor. Y generalmente también otro signo clínico que condice con la hipersensibilidad es cuando la encía se retrae por algún problema que tenemos de las enfermedades gingivoperidontales y deja el cemento de la raíz expuesto y allí entonces obviamente el estímulo es muy sensible para el paciente. Doctora, ¿cuándo, en base a lo que dice el doctor, cuándo es que usted empieza a participar en este tema? Bueno, en realidad vamos a entender que a los odontólogos la hipersensibilidad nos ha puesto con un gran desafío. Porque hasta hace muy poquitos años se identificaba hipersensibilidad con edad avanzada y pensábamos que hipersensibilidad aparecía solamente en los pacientes de mayor edad. Hoy en día cada vez más jóvenes padecen de hipersensibilidad. Y hay dolor. Si hay dolor, nosotros no podemos quedarnos con la respuesta que se daba antes, que era, usted tiene hipersensibilidad. Como diciéndole al paciente, arréglese. Claro. No, existe dolor, nosotros tenemos que darle una solución. Entonces allí se empezó a hacer mucha cantidad de investigación científica y se llega a entender entonces que sí, que existe una causa, que es porque existe exposición de la dentina, que es la segunda capa de nuestro diente, que cuando existe la exposición de dentina tenemos la lesión inicial, o sea, si yo clínicamente identifico en mi paciente una dentina expuesta, sé que allí hay una lesión inicial que puede evolucionar a hipersensibilidad. En realidad, lo importante es entender
que el relato del paciente es que sí o sí le duele cuando tiene un estímulo externo. El doctor habló muy bien del frío. Durante mucho tiempo también pensamos que solamente el frío ocasionaba hipersensibilidad. Hoy sabemos que no, que son los cambios térmicos, frío, calor, presión, el efecto táctil, o sea, cuando toca algo metálico en ese lugar. Son todos estímulos externos por presión osmótica también, que van a desencadenar esa sensación de dolor, porque la dentina, al estar en contacto con el medio bucal, que no debería, está formada por un montón de tubitos que se llaman túbulos dentinarios, y esos túbulos dentinarios aumentan su diámetro y hacen que ese estímulo que se recibe es mucho mayor, mucho más fácil de que llegue a la fibra nerviosa y sea enviado al cerebro y regrese como dolor. En porcentaje, doctor, de las diferentes patologías que nombró la doctora, ¿cuántos pacientes consultan por este tema? Más o menos el mismo porcentaje que dijimos hoy. El tema es que consultan por unos con una historia de esa hipersensibilidad relacionada con el frío, otros con el calor, y generalmente nosotros ponemos atención en el cuestionario y en el diálogo que tenemos con los pacientes, porque hay muchas bebidas hoy por hoy que pueden estar produciendo algún tipo de alteración y un incremento de la sensibilidad, que son consumidas generalmente por los jóvenes. Pero entonces allí ponemos foco y bueno, tratamos de hacer un correcto diagnóstico para después, con un diagnóstico que es único, como decimos siempre, abarcar diferentes tratamientos para resolver el problema. Les recuerdo nuestras vías de comunicación 093 80 80 49. Nos vamos a una brevísima pausa, pero usted no se mueva de ahí, que enseguida continuamos con más Hablemos de Salud Bucal y el doctor Jorge Gavito Mira. La odontología con sedación es una técnica que desarrollamos desde hace años, en coordinación con un staff multidisciplinario y en el marco de tratamientos intensivos e indoloros. Permite la realización de procedimientos odontológicos mediante la capacidad de producir un sueño superficial. Se realiza en forma ambulatoria, con tecnología de vanguardia, equipos de monitoreo continuo y bajo el permanente control de un médico anestesiólogo experimentado. El tratamiento de los trastornos del sueño, como ser el ronquido o la apnea, ya sea leve o moderada, se puede hacer a través de un dispositivo de avance mandibular, que es un sistema intrabucal que actúa descendiendo y adelantando el maxilar inferior e incrementando de esta forma el espacio retrofaríngeo. De esta manera se permite el pasaje del aire en esa zona, evitando entonces la vibración de los tejidos blandos del paladar que producen el ronquido. Y continuamos hablando de hipersensibilidad dentaria aquí en Hablemos de Salud Bucal. Doctora, referente a los tratamientos para esta patología, lo podemos dividir en dos sectores entonces. Sí, una vez hecho el diagnóstico, estamos frente a hipersensibilidad dentinaria, nosotros lo que vamos a establecer es un tratamiento en el consultorio y un tratamiento en casa, o sea, indicarle al paciente qué es lo que debe hacer luego en su casa. El tratamiento en el consultorio es remineralizar la zona donde tenemos dentina expuesta, y eso se logra con pastas especializadas que sellan los túbulos dentinarios inmediatamente y el paciente ya siente alivio y muchas veces la desaparición del dolor frente al estímulo externo. Nosotros medimos antes de aplicación de la pasta de desensibilizante y después de aplicada para saber el grado de hipersensibilidad de ese paciente y cómo se está retirando de la consulta. También se le suma en consulta la aplicación de barnices fluorados. El barniz fluorado realiza una remineralización en la pieza dentaria, en todo alrededor de esa dentina expuesta, y va a fortalecer la pieza dentaria y prevenir futura desgaste del diente y aparición de hipersensibilidad. ¿Esto equivale también para aquellos pacientes que ya tienen algún tratamiento realizado, por ejemplo, un tratamiento de carillas?
Eso es para todos los pacientes que le puede aparecer en cualquier momento la hipersensibilidad por desgaste. Si tiene carillas, en el resto de la pieza dentaria se puede producir un desgaste del esmalte o del cemento y aparece hipersensibilidad. Es importante entonces no quedarnos solamente con el control en el consultorio y lo que realizamos en el consultorio y cómo vamos a evolucionar, sino que enviar al paciente tranquilo y indicándole una crema dental adecuada para la hipersensibilidad y un cepillo dental suave o extra suave. La pasta que me decía, ¿es una pasta especial o está dentro de las que nosotros encontramos en el mercado? Dentro de las que encontramos en el mercado hay distintos tipos de cremas dentales para hipersensibilidad. Hay algunas que son mucho más específicas y que realmente aplicándolas el paciente logra una disminución de la hipersensibilidad de manera inmediata. Hay otras que no, solamente alivian por un tiempo y luego reaparece. Por eso es muy bueno indicarle realmente qué es lo que necesita ese paciente. Jorge, estamos acostumbrados que en el consultorio usted está innovando constantemente. Referente a este tratamiento, ¿cuál es esa técnica o esa terapia nueva que usted siempre está trayendo y está aplicando a sus pacientes para un mejor resultado en cada tratamiento? Buscando resolver el problema dolor con técnicas innovadoras. Apelamos para eso a lo que es el láser, de manera tal de que con ese procedimiento lo que hacemos es obliterar los túbulos dentinarios que había nombrado la doctora Arcebó y de esa manera disminuir lo que es el síntoma dolor para el paciente. Y un tema que no es menor son procedimientos quirúrgicos en donde cuando hay, y no está aplicable a todos los casos, cuando hay exposición de la superficie radicular, o sea de la raíz del diente, se hacen procedimientos quirúrgicos de mini cirugía que con la misma ansiedad del paciente se recubre esa superficie dentaria de manera tal entonces de que no queda expuesta al medio externo y de esa forma resolvemos el tema de la sensibilidad. Doctora, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy. Me gustaría si muy brevemente les puede aconsejar a los televidentes para que consulten si tienen algún problema de este tipo. Sí, que es importantísimo entender que hoy la hipersensibilidad no es algo que nosotros debamos adaptarnos a ese dolor, sino que debemos consultar a nuestro odontólogo y recibir el tratamiento adecuado para que desaparezca ese dolor. Doctor Gavito. No es una casualidad. Nosotros ponemos énfasis especial en lo que es el control periódico y lo que es la consulta al odontólogo tratante. Por lo tanto, preconizamos eso. Consulta a su odontólogo, no sea temeroso del tratamiento, que hoy los tratamientos son prácticamente indoloros, y tenga conciencia de que el control periódico es el mejor amigo a los efectos de eliminar la posibilidad de un diagnóstico tardío. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Gracias. Bueno, y nosotros hemos llegado al final de este programa. Los esperamos la próxima semana aquí a través de la pantalla de su canal.